¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes en esta nueva edición, en este nuevo encuentro. Intentamos invitar a todos ustedes a que se sumen a esta conversación más interesante que vamos a tener a través del portal todosalta.com, a través del Facebook Live, Todo Salta Noticias, porque realmente sabemos que han sido algunos países los más castigados en torno a la pandemia y al COVID-19. Ha pasado un tiempo prudencial, pero se sigue viviendo en distintos lugares de distintas maneras. Y eso es lo que hoy justamente invitamos a que conozcan cada uno de ustedes y lo que nosotros también como medio interesados queremos conocer. Es por eso que me encuentro en contacto con Alex Acosta Escudero. Él está en Madrid, España, donde son las 8 de la noche. Alex, ¿es así? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, las 8 de la noche. De hecho, está ahora mismo sonando los himnos, ¿no? Que tratan de dejar o valorar ese trabajo de los médicos que están haciendo continuamente, a diario, todos los días. Sí. ¿Qué es lo que suena? Una especie de sirena en torno a, podría ser como los aplausos que utilizamos, por ejemplo, en Argentina. Sí, generalmente suelen ir acompañados de aplausos, pero lo que suena, aparte del himno de España en algunas ciudades, es la letra de la canción. Bueno, la canción Resistiré, que es muy famosa aquí en España, sí que la ponen, Wow. es una oda para seguir todos unidos, para remar todos en la misma dirección y al fin y al cabo obtener lo que queremos, que es pues la completa normalización, ¿no? Totalmente, me imagino que ya a esta altura del año ustedes estarán pidiendo con mucho entusiasmo el hecho de que se normalicen las distintas actividades, el trabajo especialmente y el hecho de que puedan salir de sus hogares. Sí, de hecho, hace escasos minutos acaba de comparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dando las claves para este proceso de desescalada, para este proceso de final, de confinamiento, ¿no? Al fin y al cabo, dice que él calcula. Es cierto que dependiendo de las comunidades autónomas el ritmo será diferente, pero calcula que a finales de junio ya volvamos a una normalidad aparente, eso sí, respetando todavía esas medidas tan necesarias de higiene y esa distancia prudencial social. No una distancia tan crítica, ¿no?, como la que se pide ahora, pero sí estamos viendo avances en ese sentido. Ya por lo menos a partir del 2 de mayo podemos salir a la calle a dar paseos entre los miembros de una misma casa o hacer ejercicios de forma individual, que es un panorama bastante alentador, ¿no?, en comparación con estos últimos 47 días que son los que llevamos confinados. Bueno, justamente, ¿no? Sobre eso iba a indagar, cuál es la situación actual allí en tu lugar, en tu país. Ha mejorado mucho el sistema, ha mejorado mucho en torno a lo que decía al principio, ¿no? Sin dudas España en este sentido se ha visto muy, muy castigado con muchos casos. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, afortunadamente los casos, sobre todo en el número de contagios, están disminuyendo. Podemos decir que la semana pasada estábamos en torno a los 4.000, 3.500 casos diarios diagnosticados. Hoy, sin ir más lejos, 1.309 casos, un dato bastante positivo. En cambio, en las muertes no se puede hablar nunca de un dato positivo, son muertes, son vidas humanas, pero es Seguro. cierto que están bajando de una forma significativa. La semana pasada estábamos en una media de 500 personas, esta semana ya estamos en una media de 300. Incluso llegamos a bajar el fin de semana anterior, hace escasos 2 días, esa cifra, tuvimos 280 muertos y esperemos que se mantenga esa cifra, que vaya disminuyendo en la medida de lo posible. Y después, actualmente están contagiados 210.000 personas, de esas 200.000 se han recuperado 102, es decir, tendríamos que sumar otras 102 que ya no están contagiadas. Claro. Y las muertes rondamos aproximadamente las 24.000 muertes hoy. Y es cierto que también hay que hacer una parte, porque de esas muertes un 67% corresponde a personas mayores de 70 años y personas que están en residencias de ancianos, que están en geriátricos. Es el colectivo que más ha sufrido y encima Es el ese mayor riesgo. colectivo que, sí, de mayor riesgo, y encima es un colectivo que responde a las circunstancias de que están en residencias, ¿no?, atendidos por personal sanitario, personal especializado, pero sí es cierto que en el momento en el que entra el virus ahí es muy difícil contenerlo, pese al esfuerzo que han hecho miles de militares intentando desinfectar todos esos establecimientos.
¿Cuál es el trabajo hoy en día en torno a esa desinfectación? Y por otra parte, preguntarte cuál es la situación en los distintos hospitales, centros de salud. ¿Siguen estando saturados? ¿Los hospitales están trabajando con normalidad o solamente atendiendo ciertas emergencias? Es cierto que las grandes ciudades fueron las más afectadas. Estamos hablando de Madrid y Barcelona. En el caso de Madrid Ujú. estuvo a punto de colapsar el sistema sanitario, las UCIs estaban completamente llenas. Ahora estamos en una situación muy diferente. Es más, llegamos Bien. a montar un hospital de campaña, el hospital de IFEMA, ya se está cerrando porque ya no ingresan pacientes y los pacientes que están ya están recibiendo en la medida de lo posible el alta. Por tanto, sí que lo están cerrando, no desmantelando, lo dejamos ahí en el hipotético caso de que haya otro brote poder recurrir. Pero es cierto que en los propios hospitales, en los de ciudades o en los de pueblos, la situación es muy diferente. Las UCIs ya están prácticamente libres y es cierto que todavía hay personas que están haciendo uso de ellas, pero están incluso reacondicionando las plantas que se cerraron única y exclusivamente para el COVID, ¿no? Ya están volviendo a una actividad normal y eso, de cierto modo, es el indicador que tenemos. Es un panorama que mejora día a día, ¿no? Sí, lo decía Pedro Sánchez, el presidente del gobierno este fin de semana. Ahora nos tenemos que regir por la regla 1111 para ir saliendo de nuestras casas después de estos casi 50 días de confinamiento. Es una regla muy sencilla, quiere decir que incluso los menores de 14 años tienen que estar siempre acompañados por un único padre o un hermano mayor y un Bien. máximo de 3 personas que vivan en esa misma casa durante una vez al día, una hora y a 1 kilómetro como máximo de distancia, ¿no? Son datos que invitan al optimismo. Y a partir Seguro. de este domingo día 2, sí que podemos salir ya los mayores de 14 años pues para dar paseos o para hacer un poco de deporte. El esparcimiento suma ahora en este último tiempo que imagino lo deben pedir a gritos también. Y en torno al trabajo de la gente, ¿se realiza con normalidad o hay algunos rubros que todavía se encuentran censurados, por decirlo de alguna manera, o no están excluidos de esta cuarentena? Sí, no, todavía el trabajo no se ha ni mucho menos recuperado, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a ver. Es cierto que las actividades esenciales están funcionando, incluso las no esenciales, pero que se pueden incluir en esa segunda necesidad. Evidentemente, el ocio todavía está cerrado, incluso algunas tiendas o algunos establecimientos especializados como la peluquería. A partir del 11 de mayo sí que se dice que pueden abrir todos aquellos establecimientos de atención individualizada. Es decir, los restaurantes, por Bien. ejemplo, no entran en esa categoría porque no es una atención individual. Está, por ejemplo, en esa categoría pues peluquerías, clínicas de fisioterapia, odontológicas. En ese sentido sí que van a poder abrir y pequeños comercios. También las terrazas van a poder realizar su actividad no de la misma forma como la que estábamos acostumbrados porque solo se puede llenar 1/3 del aforo, ¿no? Progresivamente se va subiendo ese aforo hasta encontrarnos a finales de junio, que es cuando supuestamente, si todo va bien, si los valores indican al optimismo, se desarrollaría todo con normalidad. Un poquito más de un mes es lo que le dicen que tendrían que esperar como para normalizar un poco más la situación, si se quiere. Sí, se nos ha planteado 4 fases. Fase cero, que empezaría este domingo, y después de 2 en 2 semanas, fase uno, fase 2 y fase 3, que terminaría, eso sí, dependiendo de la comunidad autónoma, dependiendo de la provincia en la que esté cada Ujú. español, que puede ir a un ritmo mayor o a un ritmo menor, pero aproximadamente a finales de junio. Eso sí, las Islas Baleares, las Islas Canarias, siguen un proceso completamente diferente porque apenas tienen contagiados. Entonces, ahí Claro. las fases irán un poco más rápido que de lo normal. De las actividades escolares en todos sus niveles, ni hablar. Las actividades escolares no se van a retomar hasta septiembre, que es el mes en el que empieza Ujú. el nuevo año académico, con algunas excepciones. Por ejemplo, todas aquellas personas que necesiten un refuerzo escolar se pueden incorporar a partir de junio. Incluso la selectividad, que se va a hacer a finales de junio, principios de julio. La selectividad, no sé si sabéis lo que es el examen Ujú. que te permite acceder a la universidad, que eso es Bien. importante sobre todo si las clases se retoman en septiembre. Pero están barajando la posibilidad de incluso dividir algunos grupos, en el caso de que sea un número elevado. Todavía no se ha detallado mucho, tendremos que esperar a ver cómo avanzan los acontecimientos.
¿Qué ánimo en general nos podés hacer un panorama de la gente que está viviendo allí? ¿Sigue el miedo? ¿Sigue la incertidumbre? ¿Están desesperados? ¿Cómo se Pues ve? ¿Cómo se vive? afortunadamente se vislumbra un poco de esperanza al final del túnel, ¿no? O al final del confinamiento. Es cierto que hemos pasado unas semanas muy duras, llegamos a tener incluso 950 muertes en un solo día, eso es una cifra devastadora. Son números terribles, sí. Sí, afortunadamente ahora hemos bajado el número de muertes y hay optimismo. Hemos visto cómo los pequeños desde este domingo podían salir a las calles, eso también alegra mucho, ya no están completamente vacías, ya escuchamos pues las risas, los gritos o ver cómo juegan, simplemente eso sí que anima. Entonces el panorama está mejor, ¿no? que en las semanas anteriores. Hay optimismo, es lo que se puede respirar. Decías recién, y para que quede claro, el tema de las salidas por paseo, por esparcimiento, por deporte, solamente entre personas que convivan dentro de un mismo domicilio, hasta 3 personas en el recorrido de hasta 1 kilómetro también. Claro, evidentemente, se puede salir del hogar siempre y cuando estés conviviendo con esas personas, puedes ir a pasear bajo la regla del 1-1-1-1 que explicábamos antes. Cambia el panorama en el deporte. El deporte sí que tiene que ser individual y tiene que tener una distancia entre 3 y 5 metros. No pasa lo mismo en los paseos. No hay que tener distancia si perteneces al mismo núcleo doméstico. Si te encuentras, por ejemplo, con unos amigos o con unos familiares con los que no convives, hay que mantener una distancia social de 2 metros. Eso, por lo menos, en las primeras fases de esta desescalada. Pero estamos contentos porque al fin y al cabo es un paso hacia adelante, es un paso de poder salir de nuestras casas, que es al fin y al cabo lo que buscábamos, siempre y cuando el consejo médico, el consejo de los expertos fuese el oficial, vaya. En buena hora, Alex, querido, que el panorama hoy en día sea totalmente diferente, que hables de ya un optimismo por parte de las personas, que esperan con ansia que las distintas fases se vayan cumpliendo y que sea de la mejor manera, y que esos números terribles que arrojabas al principio sigan reduciendo de manera considerada como hasta ahora, ¿no? Ojalá, esperemos que siga así, porque la verdad es que aquí en Europa, sobre todo en España e Italia, que fueron los países más azotados, sí que se notó. Esperemos que vaya pues de la mejor manera posible y ya poco a poco podamos adaptarnos a esta nueva normalidad, que al fin y al cabo la normalidad que conocíamos ya no va a ser, pero por lo menos que se asemeje, es lo que esperamos. ¿Algún otro dato, alguna otra información que haya quedado fuera en la entrevista como para aportar desde allí? La verdad es que estamos todavía expectantes, ¿no? Porque hace escasos minutos compareció el presidente del gobierno, nos tiene que detallar, nos tiene que dar más información. Hasta ahora es la única que tenemos. Nos transmite un mensaje de confianza y también tiene esa capacidad de autocrítica. Es evidente que ningún país tenía un manual exacto para qué hacer, cómo actuar ante una pandemia. Es cierto que todas aquellas dudas sobre las muertes, por ejemplo, en residencias de ancianos van a tener su investigación. De hecho, en este mismo momento ya hay abiertas varias diligencias, tanto penales como sociales, y esperemos que se solvente, que se solucione todo aquello con lo que pues se podía presentar una irregularidad. Esperemos que así sea. Agradecemos de corazón tu tiempo, la predisposición y toda la información que nos brindaste, Alex. Muchísimas gracias y mucho ánimo a vosotros también. Vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda para tener un próximo contacto, ¿te parece? Y genial, encantado, aquí estaré. Gracias, hasta la próxima. Era el contacto y el testimonio del periodista de Madrid, de España, Alex Acosta Escudero, brindándonos un panorama y la evolución en torno a la pandemia y al COVID-19 desde su país.